Hubo un tiempo en el que el noble oficio de enfermera no tenía el respeto social, no tenía la valoración social que hoy en día tiene. A mediados del siglo XIX, ser enfermera era poco más o menos que pertenecer pues a una clase social muy baja. Eran consideradas ayudantes de escasa monta y en todo caso siempre de imprecisa reputación social. Incluso se llegó a decir que las enfermeras eran borrachinas, que estaban trabajando en los hospitales por escasa soldada y porque no tenían otra cosa mejor que hacer en la vida. Esto, por fortuna, cambió a mediados del siglo XIX, como digo, con la irrupción, con la llegada de una mujer tremenda, intrépida, valiente, una mujer que dio un vuelco a todo para elevar la categoría de enfermera pues al digno oficio, a la digna valoración que hoy en día tenemos, por fortuna, hacia ellas y hacia ellos, porque de todo hay miles de enfermeras españolas se forman aquí para luego viajar precisamente al Reino Unido, donde encuentran mejor situación laboral, al parecer, donde ganan un poquito más y reciben la estima social. Florence Nightingale, desde luego, merece un sitio de relumbrón en la galería de personajes ilustres de la historia. Hoy vamos a contar su epopeya y cómo la enfermería llegó a las cotas que hoy tiene. Vamos a hablar de Florence Nightingale, una mujer que ya su nombre anuncia un poco el lugar exacto de su nacimiento. Nació en Italia, efectivamente, en la ciudad de Florencia. Sus padres, William Edward Short y Frances Smith, pues, habían iniciado un viaje de bodas, de estos que se hacían antaño, en el siglo XIX, que duraba no poco tiempo. En este caso, más de 2 años estuvieron deambulando por el viejo continente, y eso fue acaso por la cómoda situación económica de la que disfrutaban. La verdad es que tanto William como Frances era un matrimonio, la verdad que muy culto, muy preparado, muy cultivado. El propio William se había instruido en las aulas de la Universidad de Cambridge y desde luego eran viajeros románticos y muy preparados para descubrir cuantas cosas quisieran ver. Y viajando por la península itálica nacieron sus 2 hijas. En este viaje de bodas nacieron sus 2 hijas. Por un lado, Partenope, la llamaron así por haber nacido ella en Nápoles. Partenope es el nombre griego de Nápoles, y quisieron recordar su estancia en Nápoles, el nacimiento de su hija, poniéndole el nombre griego, Partenope. Y luego pues vino al mundo Florence. Nació en Florencia el 12 de mayo de 1820. En aquel tiempo, desde luego que la geografía europea aún se convulsionaba con el recuerdo del temible Napoleón Bonaparte y aquellas guerras de Italia. Pero William y Frances, la verdad es que estaban realizando un viaje de absoluto placer, tanto que nacieron sus 2 hijas, y más aún cuando recibieron la noticia del fallecimiento de un pariente suyo llamado Peter Nightingale. Por eso, siguiendo la costumbre de la época, asumieron el apellido del pariente y en consecuencia todos desde entonces fueron la familia Nightingale. Dispuestos a disfrutar de su heredad, viajaron, retornaron al Reino Unido y se asentaron, buscaron acomodo en el condado de Hampshire, y allí, en una casa magnífica llamada de Embley, vivieron unos veranos felicísimos. Repartían el invierno en un lado, el verano en otro. Ya digo que al disponer de gran fortuna pudieron permitirse esos lujos, viajando en la visita de familiares, amigos y pues recordando y recorriendo el territorio británico. Y de esa cómoda guisa fueron creciendo las pequeñas Partenope y Florence. Primero recibieron la instrucción de las adecuadas institutrices, que las instruyeron en las lides de la escritura, la lectura, pero el padre asumió la tutela personal de sus pequeñas y empezó a inculcarles su amor por los estudios, por la lectura de los clásicos y por algunas disciplinas del gusto del progenitor. Tal fue el caso de las matemáticas. La pequeña Florence de inmediato quedó embriagada, quedó enamorada de las disciplinas matemáticas, las ciencias exactas. Eso es lo que ella quería ser, matemática.
Cuentan sus biógrafos que en un favorable día de 1837, cuando Florence contaba 17 años de edad, sintió la llamada de Dios. Ella siempre afirmó que Dios la había elegido para ser soltera, que su entrega, su abnegación hacia los demás vino dada en ese día de 1837, y a fe que lo acreditó, desde luego que lo demostró. En 1840, con 20 años cumplidos, y cuando se presuponía que para una señorita de su buena clase solo quedaban las labores domésticas o en todo caso las tareas sociales, pues Florence se destapó anunciando a sus padres que su intención era la de estudiar ciencias exactas, matemáticas. Y desde luego que fueron años de difícil pugna, pues la madre Frances no quería bajo ningún concepto que su pequeña Florence estudiase matemáticas. No era propio de una dama victoriana. Después de todo, Florence consiguió aliarse con su padre y al fin se le otorgó el permiso para estudiar matemáticas. Y además, bueno, de todo esto, los profesores que se eligieron para ella no fueron desde luego mediocres. Uno de ellos, James Joseph Sylvester, uno de los artífices de teorías tan brillantes como la de invariantes. Bueno, pues Florence se convirtió en la aventajada alumna de Sylvester y aprendió de él no solo los secretos de las matemáticas, sino también cualidades suficientes, virtudes suficientes para saber todo lo que había que saber sobre estadística, sobre cuadros, sobre gráficos, unas cuestiones que le serían sumamente útiles en sus actividades posteriores. Aún no se había recuperado la madre, Frances, del sobresalto, de saber que su hija iba a ser matemática, cuando Florence dijo a sus padres una nueva inquietud. Y en 1845, con 25 años cumplidos, Florence reunió a sus padres para decirles que en realidad no quería ser matemática, que ella soñaba con ser enfermera. Esto fue una convulsión. Esto ya superó a la madre, pues ya os digo que la condición o el oficio de enfermera no estaba bien visto. Suponía pertenecer a un bajísimo estrato social y además la reputación que acompañaba a las enfermeras no era la más lúcida, desde luego no era la mejor, la más idónea para una dama de alta condición, de alta clase. Pero Florence ya lo había decidido, era terca, rebelde, era muy obstinada y quería ser enfermera. Hasta entonces, Florence Nightingale pues había asistido a algunos parientes, había ayudado en sus actividades sociales, pues ayudar a los más necesitados, a los menesterosos, y había atendido como enfermera, pero bueno, no entregada a la vocación, al oficio todavía. Esto acontecería en 1849, ya tenía 24 años, y durante un viaje de placer por Egipto descubrió las escasas salas hospitalarias de Alejandría, y esas escasas salas también estaban adornadas por una falta de higiene más que aparente. Esto sobrecogió a Florence Nightingale y comprobó que la asepsia brillaba por su ausencia en aquellos hospitales. Y desde ese año, desde 1849, se entregó a la tarea, al afán de aprender cada vez más sobre las prácticas de enfermería. Viajó por diferentes lugares, el mencionado país del Nilo, donde aprendió cosas en el Hospital Católico de San Vicente Paúl. Allí aprendió cuestiones fundamentales para su vida profesional, pero luego viajó otra vez al viejo continente, a Europa, para descubrir en Alemania, por ejemplo, en Düsseldorf o en otras localidades, o en algunas instituciones, como la institución para diaconisas protestantes, cómo se realizaban curas, cómo se atendía a los enfermos, cómo se debía atender, y ya entonces pensó que la atención psicológica sería fundamental para la mejora del paciente. Tras su estancia en la institución para diaconisas protestantes, viajó a París, y allí en la ciudad Lud buscó de nuevo el refugio en un centro católico, el Hospital de Saint-Germain, pues regentado por las Hermanas de la Caridad, y siguió aprendiendo. Finalmente, en 1853, regresó a su país natal, regresó a Inglaterra para asumir el cargo de superintendente sin remuneración, sin sueldo, en un centro médico que atendía únicamente a damas.
Y así permaneció un año como superintendente sin paga, hasta que en marzo de 1854 estalló con total virulencia la famosísima Guerra de Crimea. Un conflicto que enfrentó a fuerzas aliadas turcas, francesas e inglesas contra el Imperio ruso. En torno a Sebastopol se iban a librar cruentas batallas. Una expedición bélica británica partió para la zona con más de 30.000 soldados, 30.000 efectivos dispuestos para el combate. En aquella guerra de Crimea elevaría su canto de cisne la recordada Brigada de la Caballería Ligera, la carga de la Brigada Ligera. Y si bien las victorias fueron propicias, los éxitos fueron del lado aliado casi de inmediato, la batalla de Alma, por ejemplo, pues también llegó cierta alarma desde el frente, y esa alarma quedó reflejada en las páginas de periódicos londinenses como el Times. Florence Nightingale, una mujer culta y muy intuitiva, de inmediato constató que la situación hospitalaria en el frente era más que lamentable. Y en ese tiempo el secretario de Guerra británico, Sidney Herbert, mandó una carta a su muy querida amiga, Florence Nightingale, para animarla a que viajase a la zona, que ayudase con sus conocimientos de enfermería a los soldados enfermos y moribundos del frente. Florence se puso manos a la obra y de inmediato convocó a cuantas mujeres quisieran acompañarla en aquel reto fundamental. 38 mujeres se alistaron voluntarias. Aquel peculiar grupo viajó hasta Turquía. La llegada de Florence Nightingale y sus chicas fue desde luego lo más llamativo del momento. Llegaron el 4 de noviembre de 1854. Buscaron acomodo en la zona de Scutari. Scutari era como una especie de arrabal en la ciudad la ciudad actual de Estambul, en Turquía, y allí pues se iban acomodando los heridos del frente. Y no eran pocos los que llegaban, pero a manadas, a raudales. Florence Nightingale quedó pues consternada con la situación que estaba viendo. Las salas, faltas de asepsia, veían cómo decenas de jóvenes soldados británicos morían cada día. Y es aquí donde Florence se destapa como brillante matemática, porque el descontrol era absoluto, y ella decide empezar a apuntar, empezar a anotar las circunstancias que envuelven a cada soldado, a cada herido. Anima a sus enfermeras a que hagan lo mismo y empiezan a recopilar datos. Es la primera vez que se organizan datos, cuadros, estadísticas, gráficos. Todo esto sorprende a los galenos británicos, a los galenos militares británicos, y estupefactos, pues bueno, poco más o menos que tienen que asumir que un huracán, que una revolución ha llegado a esos precarios hospitales del frente. Nightingale, por si fuera poco, pues logra colocar fuentes de agua potable en los hospitales. También de su propio dinero sale a los mercadillos y compra fruta y verdura frescas. Con esa fruta y verdura la situación de los soldados comienza a mejorar. Pero esas estadísticas son esclarecedoras. Hay un dato que llama mucho la atención, y es la estadística que se hizo tan solo en un mes, en enero de 1855. En dicho mes murieron más de 3.000 soldados en los hospitales. Y las estadísticas elaboradas por Nightingale y sus enfermeras no pudieron ser más claras. De los más de 3.000 soldados, apenas 60 o 70 habían muerto por las heridas en combate. El resto había fallecido por enfermedades, por plagas, por epidemias, el cólera y otras enfermedades tremendas habían sido las causantes de las muertes, de la mayoría de las muertes. Si tenemos en cuenta que la expedición británica constaba de 32.000 soldados, perder 3.000 en un mes significa perder el 10% de la tropa en tan solo 30 días. El desastre para el ejército británico y para sus aliados turcos y franceses hubiese sido más que evidente, ¿verdad? Pues bien, crear situaciones asépticas en los hospitales, llevar agua potable
agua que se pudiese beber, y sobre todo dar buena alimentación, buenos cuidados y atención psicológica, que una enfermera llegue, coja la mano de un soldado herido y le transmita ánimo, que le cuente que pronto volverá a casa. Eso empezó a mejorar. De hecho, ya en febrero de 1855 la mortandad había descendido en un 60%. Según los especialistas más consumados, la actuación de Florence Nightingale y de sus 38 chicas consiguió salvar más de 5.000 vidas de jóvenes soldados ingleses. Todas estas noticias llegaron a Inglaterra y de inmediato se consideró que aquellas valientes enfermeras eran auténticas heroínas del conflicto. Finalizó la guerra, acabó la tragedia, y Florence Nightingale consiguió el mayor éxito de su vida. Orgullosas aquellas enfermeras, las primigenias, las pioneras de la enfermería moderna, con sus cuadros, sus estadísticas, sus gráficos, su agua potable, sus frutas y verduras. Bueno, pues con todo eso llegaron a Inglaterra para recibir no pocos reconocimientos sociales. Fueron aclamadas. Había nacido la enfermería moderna. Un único y tremendo detalle, y es que Florence Nightingale contrajo una terrible enfermedad en Crimea, una enfermedad que la postraría de por vida en la cama y que al final la dejaría ciega casi el resto de su vida. Pero aún así, en 1860 tuvo fuerzas para, mediante suscripción pública, esto es, que fue pagada esa suscripción por el pueblo británico, pues gracias a esos fondos que se recaudaron, más de 50.000 libras esterlinas, se pudo crear una institución, la institución Nightingale, para formar enfermeras profesionales. Y fueron 10 las primeras que se inscribieron. Nightingale era muy estricta, decía que las enfermeras debían ante todo dar muy buena imagen, que eran lo más representativo de un hospital, que debían transmitir confianza y desde luego la gente debía pues creer en lo que hacían, en la tarea que hacían. Es curioso, pero Florence Nightingale nunca apoyó que la mujer se formase como médico, que se licenciase en medicina, si en cambio apostó porque la eficacia la encontrarían las mujeres sin duda alguna en la enfermería, como las mejores ayudantes de los galenos. Bueno, esto hoy en día, por supuesto, es más que discutible, ¿verdad? Pero entonces, ya de por sí, haber conseguido que las enfermeras fueran profesionales, que estuvieran consideradas, que fueran valoradas, fue un mérito, fue un avance más que colosal. Florence Nightingale publicó a lo largo de su vida más de 200 libros, reportajes, artículos y algunos de ellos fundamentales, notas sobre enfermería, notas sobre hospitales, libros que se convirtieron en pues manuales, auténticos manuales para estas enfermeras, instrucciones para estas enfermeras muy eficientes y desde luego dignas representantes de un gremio absolutamente elogiable. Pues con esos escritos su fama trascendió. Por ejemplo, durante la Guerra de Secesión norteamericana, pues los yanquis, Abraham Lincoln, eligió a Florence Nightingale como consultora en cuestiones de higiene, en cuestiones de medicina, en cuestiones sanitarias, para que asesorase a los médicos norteamericanos de la Unión en las actuaciones futuras durante los combates. Florence Nightingale fue por eso muy valorada y además en 1874 ingresó en la Sociedad Estadística Norteamericana. También se le valoró esa faceta matemática. En cuanto a galardones recibidos en su patria, pues cabe destacar, por supuesto, esa Cruz Roja Real entregada por la Reina Victoria en 1883. Y bueno, pues claro, la máxima distinción llegó en 1907, justo el año en el que Rudyard Kipling, el gran poeta del Imperio Británico, recibía el Premio Nobel de Literatura. Pues ese año se habló mucho de Florence Nightingale porque se convirtió en la primera mujer en recibir la Orden al Mérito, entregada de manos del rey Eduardo VII. Falleció en agosto de 1910, con 90 años de edad cumplidos y desde luego con la satisfacción del deber, el deber consumado, y de ver cómo esa profesión que ella abrazó con tanto entusiasmo, siendo tan joven, pues había llegado a los lugares, al sitio que sin duda alguna merecía. En 1915 se elevó en la londinense Waterloo Place
un monumento, un conjunto inmemorial en homenaje a los combatientes de la guerra de Crimea, donde destacaba Florence Nightingale y sus valientes enfermeras. Fue desde luego un justo premio para aquella abnegación, para aquella osadía, cuando las mujeres tomaron las riendas del asunto y dieron mejor vida a los enfermos, a los pacientes de guerra. Sin duda alguna, los militares deben mucho a Florence Nightingale y por ende todos nosotros. Y como decía antes, tuvo numerosas oportunidades para casarse, pero ya os digo que ella afirmó siempre que Dios la había elegido para otra cosa y que la seleccionó como soltera, impenitente, entregada únicamente a la causa de mejorar la vida, la calidad de vida de los demás. Florence Nightingale, una de esas mujeres impresionantes e imprescindibles que de vez en cuando nos da la historia. Qué lástima que no hayamos tenido más ejemplos, o los ejemplos que nosotros hubiésemos querido, ¿verdad? Pero en siglos dominados por la exclusividad masculina, que una mujer alzase su voz y que aplicase su elevadísimo cociente intelectual en la entrega a los demás, pues es digno de alabanza, y por eso merece cuantos pasajes de la historia se le puedan conceder. Así que en homenaje a las enfermeras y enfermeros de nuestros días, aquí está su pionera, aquí está la artífice de la enfermería moderna, aquí está Florence Nightingale, una mujer alta, espigada y siempre con el gesto resuelto, siempre dispuesta a encontrar soluciones en los momentos más difíciles. Las heroínas, las grandes y valientes heroínas de la guerra de Crimea. Allí empezó todo, allí empezaron los enfermeros y enfermeras a ser mejor valorados, a ser dignos representantes de su tiempo. Florence Nightingale. Para allá va este pasaje de la historia. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.